Abrimos esta mesa para presentar no el documento de consenso, sino una actualización del 2023 de la Guía Europea de Litiasis Renal de 2022. Para ello tenemos como ponente al doctor Jordi Guimerà, experto en litiasis fosfocálcica y acidosis tubular renal. Cuando quiera. Bueno, ¿se me oye? Buenas tardes. Mi nombre es Jordi Guimerà, soy urólogo en el Hospital de Son Espases y me dedico fundamentalmente a la litiasis. Bueno, esta charla consiste un poquito en hablar de la guía más importante o la parte más importante del tratamiento de la litiasis, yo creo casi a nivel mundial, pero fundamentalmente a nivel europeo. Bueno, perdón, hola, no avanza. Ahora, ya, gracias. Bueno, declaro no tener ningún conflicto de intereses y, bueno, para empezar un poco la charla, hay que decir, yo creo que la litiasis es una gran olvidada. Creo que está completamente en tierra de nadie. Los urólogos actuamos como traumatólogos y solo la operamos y ya está. Vemos una radiografía, no hay piedra, si hay piedra, se opera y punto. Los nefrólogos, pues yo creo que ustedes tienen muchas cosas más importantes y mejores que hacer. A la vista está la última charla del virus B, que me ha parecido complejísima. Era como si hablaran de naves espaciales para mí. Y después, además, hay una parte muy importante que es el aporte económico por parte de la industria para apoyar el tratamiento médico. Si no hay dinero, no se paga el congreso, no se hacen todas las cosas que se deben hacer. Entonces, un poquito entrando más en lo que es esta guía, que yo, insisto, creo que es la más importante, es de la Asociación Europea de Urología. La Asociación Europea de Urología tiene 3 revistas que son las 3 más importantes de lejos de la urología, por encima de americana, inglesa. Y, bueno, tiene guías de partes oncológicas y partes no oncológicas. Hay una específica para litiasis que hace más o menos una revisión anual y que, bueno, tiene poca base etiopatogenia de la litiasis y poquito a poco ha habido unos cambios que han ido a mejor, que ahora comentaremos. El acceso es gratuito a través de esta página web, no hace falta ser miembro ni nada de la asociación para acceder. Tiene la guía una extensión de 120 páginas y la parte del metabolismo son 25, con lo cual ya nos apunta un poco a lo poco importante que es el metabolismo para, yo creo personalmente, para la Asociación Europea de Urología. 120 páginas que son de fundamental tratamiento quirúrgico y que quizás, esto da para más debate, pero tampoco ha habido un cambio sustancial, brutal, en los últimos 20 años, yo creo, para extender tanto la guía ahí. Bueno, la primera edición de la guía fue en el año 2010, donde estaba bien, ya nombraban la acidosis tubular renal como una causa de etiología concreta de la litiasis, sobre todo de los pacientes con hidroxiapatita. Pero, bueno, se equivocaron. Hay una tabla muy famosa y se equivocaron y confundieron completa e incompleta. La incompleta ponía en la tabla que cursaba con acidosis metabólica, lo cual está mal, y al revés. Hicieron ahí un primer intento, pero, bueno, no era el mejor. En 2015 pasaron los años y 5 años después sí que introdujeron los tratamientos médicos, que sí que es importante, sobre todo para un urólogo, ver toda la lista de armamento que dispone para tratar la litiasis urinaria. Después, en 2016, se fueron introduciendo más algoritmos y en 2021 se incorporó un nefrólogo muy famoso de Roma, que se llama Giovanni Gambaro, que tiene múltiples publicaciones de la parte metabólica de la litiasis y, bueno, y parecía que iba a haber ahí más luz. Pero en los siguientes años, 2022 y 2023, se han mejorado un poco los algoritmos, se han ampliado un poco más, pero siguen, para mi gusto, habiendo fallos importantes. Yo creo que puntos claves en la guía importante a la hora de tratar un paciente o plantearse un tratamiento médico es cómo realizar la orina de 24 horas, que sí que lo especifica bien la guía. ¿Qué se debe medir en una orina de 24 horas o en un estudio metabólico? Que ahora lo veremos. Yo creo que es un poco excesivo. Todo esto háganse cargo desde el punto de vista de un pobre urólogo, que no somos nefrólogos, no sabemos tanto. Y siempre medir, y esto hace un énfasis la guía y es importante, el pH con pHímetro, no con tira reactiva. Por muy temprana que sea la medición, siempre es mejor con pHímetro. Bueno, aquí vemos un poco los ítems que recomienda la guía a la hora de medir en sangre. Yo personalmente el fosfato no lo mido nunca.
y prácticamente diría que la gasometría tampoco. Es poco probable encontrarse un paciente con acidosis tubular renal distal completa en edad adulta, con un debut a lo mejor a los 40 años con una piedra, rarísimo. En principio, yo personalmente no pido nunca una gasometría. Después vemos aquí que es la medición en orina. Aquí hay una cosa que me parece un poco absurda, que es la cistina. El pH es muy importante, creatinina, calcio, todo, pero la cistina es para un paciente cistinúrico. Aparte de que es raro de narices, para mí o en mi práctica clínica es muy raro encontrar un paciente cistinúrico y creo que la de todo el mundo, además puede haber heterocigosis y una penetrancia incompleta, con lo cual ahí el paciente fatalítico de cistinuria es muy, muy escaso como para pedirlo de forma ordinaria, la cistina en orina en un estudio metabólico. También, bueno, la guía tiene puntos fuertes también, que son las que describe bien o intenta describir las causas conocidas de litiasis, que está bien. Aquí he cortado un poco la tabla porque era muy larga y no cabía, pero bueno, ahora explicaré una parte que es lo de arriba, el calcium oxalate stone, que para mi gusto también está mal, pero bueno. Aquí habla de la hipercalciuria, la hipocitratura y la hiperoxaluria. Le da la misma importancia y esto es un error. La hiperoxaluria es verdad que existe, pero es rara. Es infinitamente menos frecuente que la hipercalciuria. La hipercalciuria de lejos es lo más frecuente y lo que más hace que el cálculo sea recidivante, porque son los de hidroxiapatita y dihidrato, y simplemente pone normocalcemia, idiopático, ahí te apañas, hipercalcemia, bueno, esa es fácil, hiperparatiroidismo y normocalcemia y acidosis metabólica, acidosis tubular, que, insisto, es raro en un adulto que debute con una litiasis, una acidosis completa, al menos que sea una cosa muy rara, que haya sido secundario a un lupus que se haya transformado por lo que sea, es una cosa rarísima. Después la hipocitraturia, que bueno, que tampoco especifica mucho, y la hiperoxaluria. O sea, le da la misma importancia a todo y no especifica la hipercalciuria. También la guía hay una cosa importante para mi gusto, que es en los cálculos de Struvita, que son los cálculos de infectivos, que sí que hace énfasis en una cosa que es importante, que creo que muchas veces se nos olvida, que la Struvita depende de la infección y la infección necesita un pH amable para vivir, es decir, un pH cercano al nuestro, al compatible con el suero, o sea, por encima de 6, ergo sí. Tratamos, acidificamos, evidentemente muchas veces habrá que dar antibiótico y se puede discutir si un curso más prolongado, más corto, tras la cirugía, antes, lo que sea, ahí se puede discutir mucho. Pero sí que es importante el concepto de acidificación en la Struvita y aquí creo que sí que acierta bastante la guía europea. Después, potenciales mejoras de la guía, para mi gusto, no nombra varios principios activos fundamentales. El fitato, que se vende como complemento alimenticio, para entendernos sería como una especie de bifosfonato natural, inhibe las litiasis, la formación de litiasis de fosfato cálcico, oxalato cálcico y también la resorción ósea. La teobromina, que es el único inhibidor intrínseco que existe directo de la acidosis de ácido úrico, tampoco se nombra en la guía. Es verdad que se vende como complemento alimenticio también, pero está descrito y no es una cosa tan novedosa, tiene más de 5 años ya. Y bueno, ya un matiz, la indapamida, para tratar de la hipercalciuria, solo nombra como diurético, capaz de hacerlo, la tiacida. Y también se puede discutir si es mejor utilizar a largo plazo la indapamida o la tiacida por las alteraciones del potasio y los efectos secundarios, y no lo nombra como alternativa. Ya hemos dicho que los tipos de hipercalciuria pues no los define, prácticamente es o tienes hiperparatiroidismo o eres un niño con raquitismo o es idiopática, lo cual pues dificulta mucho el tratamiento y evidentemente el diagnóstico. La acidosis tubular renal distal, para mi gusto, sigue estando definida, mejora el algoritmo, pero para mi gusto está mal, que ahora lo veremos en el algoritmo diagnóstico. Aquí vemos que especifica muy bien citrato potásico, que lo describe, que ahora hay un nuevo tratamiento simnayal muy prometedor para las acidosis tubulares, alopurinol, calcio, para las hiperoxalurias, captopril, bueno, un montón de tratamientos también que son relativamente poco usados, pero es verdad, están bien descritos y los pone bien y sirve para informarse. Y con lo que decíamos de la acidosis. Para mi gusto, esto está
o al menos desde un punto de vista urológico práctico, está mal definido. El pH binario por encima de 5,8. ¿Por qué 5,8 no 6? La cristalización de fosfato cálcico, que es la fundamental en estos pacientes, sobre todo aumenta a partir de 6. Ya 5,8 ya genera cierto grado de confusión, ya es más difícil acordarse de un número redondo de 5,8. Eso para empezar. No nombra para mi gusto, no nombra la hipercalciuria, no nombra la hipocitraturia y la hipocalemia, que son factores para mí determinantes a la hora de seleccionar un paciente con acidosis, aparte del tipo de cálculo que hace y la bilateralidad de los cálculos, que tampoco lo nombra. Entonces, aquí básicamente define, dice, si tienes una acidosis metabólica, tienes la tipo 1 completa, que insisto es raro, si no, le tienes que hacer el test de sobrecarga ácida, que es fatal o se tolera muy mal, al menos en mi experiencia, y si tienes el pH por encima de 5,4 con el test de sobrecarga ácida, quiere decir que tienes una acidosis. Si un paciente es capaz de acidificar a 5,5 o 5,4, es muy difícil, o es más difícil, que haga una litiasis de fosfato cálcico, que es la que hacen los pacientes que tienen acidosis. Con lo cual, ese punto, aunque pudiéramos definirlo teóricamente como una acidosis, probablemente no se expresaría a nivel litiásico como eso. No haría muchos cálculos de fosfato cálcico y no nos preocuparía tanto, que es lo que verdaderamente es por lo que viene el paciente a la consulta. Entonces, yo creo aquí pondría el ítem más arriba en un pH de 6 en los 2 puntos. A ver. Ahora, de hecho, no lo entiendo porque aquí un editor, que era Giovanni Gambaro, que hemos nombrado la guía, tiene una revisión muy buena de 2021 que sí que en esta revisión nombra esos aspectos y sí que matiza el uso del test de la furosemida con fludrocortisona y cómo la selección de los pacientes es muy importante y veo que no lo ha plasmado en la guía. De hecho, este algoritmo sigue siendo más o menos igual en los últimos años y no ha cambiado. Y después, otra cosa potencial mejora en la guía, que prácticamente, no voy a decir que la guía es poco de fiar, pero un poco sí. Define calcium oxalate stones, que esto es como decir que tengo fiebre. ¿Qué diagnóstico tengo? Pues tengo fiebre, pero ¿fiebre por qué? Existen muchos tipos, pero definiéndolo de manera muy sencilla, está el oxalato monohidrato y el dihidrato. No tienen nada que ver. El monohidrato es un cálculo duro que tarda tiempo en crecer, que es además de color negro, pero negro, y que generalmente depende, hay matices, pero cursa con orinas relativamente normales, sin valores extremos. Puede tener un poco de acidez, un poquito de hipocitraturia, pero no es una cosa escandalosa. En cambio, el dihidrato es un cálculo que además genera cristaluria, que se forma muy rápido, que es muy fácil de romper y que depende siempre, o sea, cuando uno ve un paciente o tiene un análisis de cálculo y hay dihidrato, ese paciente tiene hipercalciuria seguro o la ha tenido en algún momento. Entonces, el matiz no tiene absolutamente nada que ver. Y todos los artículos en general, o muchos en la literatura, y esta guía no es una excepción, habla de cálculos de oxalato cálcico. Y eso es decir nada, prácticamente. Te hace un algoritmo con eso y, no, hombre, dejarlo de leer no, pero casi, desde mi punto de vista. Y como conclusión, creo que la guía está bien, es un primer avance, es de las pocas que hay, creo que es mejorable en muchísimos aspectos. Creo que para mi gusto quizás un abordaje más simplista, más sencillo y más tratar pues, la hipercalciuria, dar o no vitamina D de una manera que hacemos con el cálculo de ácido úrico es más facilita, es la guía canadiense, que no, desde luego no es tan mediática como la europea, pero es gratuita, se puede acceder, pero para mi gusto es muy sencilla y muy fácil, y que tanto el tratamiento médico de la litiasis como el metabolismo me parece que es un campo virgen, poco explorado, poco estudiado y que creo que al menos aquí en nefrología hay más interés, al menos que en los congresos de urología. Así que nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, muy interesante tener a un urólogos y nefrólogos tan cerca y tan lejos a veces, ¿no? Bien, muchas gracias por la revisión. Quería hacerte dos preguntas y una primera consideración, que es lo difícil que es estudiar científicamente la recidiva, la aparición
de futuros cálculos con cualquier tipo de tratamiento, dado que, aunque como tú ya has explicado muy bien, según el tipo de cálculo puede ser más frecuente su aparición, es muy difícil predecirlo. No hay un marcador que nos diga cuándo va a hacer un cólico o cuándo un cálculo va a estar, etc. Entonces, mis preguntas serían referente a la hipercalciuria, que sabemos que tenemos las tiacidas y la endopamida que los reducen la hipercalciuria, pero ahora recientemente ha aparecido un trabajo de grado de evidencia ya que parece ser que reduce evidentemente la hipercalciuria, pero no la formación de futuras piedras. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda, ¿qué harías tú ante una paciente que hace cálculos obstructivos con frecuencia? Vamos a poner oxalato cálcico dihidrato, que tiene osteoporosis y una vitamina D baja y le han prescrito vitamina D y calcio para sus huesos. Vale, bueno, respecto al trabajo, me parece que es puede ser del New England, un trabajo de la tiacida. Bueno, a mí me parece dificilísimo hacer un estudio de seguimiento en la litiasis, es complicadísimo, porque reducir el evento litiásico es una cosa y reducir la litiasis es otra. Hay mucha gente que está por el mundo por ahí danzando, y a lo mejor en esta sala hay alguno que tiene un cálculo dentro del riñón y no lo sabe. ¿Esto es un paciente es litiásico o no es litiásico? Porque aún no ha tenido un cólico. Lo mismo no hace un cólico nunca, es poco probable, pero lo mismo no lo hace nunca. Con lo cual, para mi gusto, es muy difícil definirlo. Los artículos, hay un montón de sesgos y fundamentalmente de selección a la hora en los pacientes. No es lo mismo, no va a recibir igual un paciente que tenga una hipercalciuria a lo mejor muy resortiva y otro que sea una absortiva. Es complicado. Yo creo que aunque los trabajos o ese trabajo en concreto diga que la tiacida no disminuye, sí disminuye el calcio, pero no disminuye los eventos litiásicos, creo que probablemente sea un fallo de diseño o de seguimiento, porque si tú reduces el riesgo metabólico, reduces el riesgo de cristalización, luego tienes que reducir el riesgo de litiasis. Y respecto a la otra pregunta, que es una paciente con cálculos, con infecciones de orina, que tiene un dihidrato, ¿no? ¿Ha dicho infecciones de orina? ¿O no? Bueno. Cálculos de oxalato cálcico dihidrato sí. con obstructivos, es decir, con cólicos frecuentes, que tiene una osteoporosis, sí. tiene unos niveles de calcio en la sangre de 8, vamos a poner, o 10, sí. Y el reumatólogo le ha dicho que tiene que tomar vitamina D y calcio. Sí. ¿Cuál sería el nivel de calcio que hemos de conseguir en sangre que no sea perjudicial para su litiasis? De calcio en sangre. Yo lo miraría más que en sangre. Yo sé que los valores, los urólogos somos muy toscos, vemos la cosa negrita y nos parece normal. Es como la creatinina, está en negrita, no está en rojo, entonces el riñón funciona bien. Yo lo miraría en orina. Creo que a esa paciente, quizás si tiene un déficit de vitamina D, no le quitaría la vitamina D, pero probablemente me plantearía darle fitato a dosis altas o incluso, depende cómo tuviera esa resorción ósea, cómo tuviera la densitometría o unos marcadores de resorción ósea, a lo mejor me plantearía incluso darle un bifosfonato a esta paciente, creo. Vamos, no sé qué edad tiene, no sé si es una mujer después de la menopausia, no sé si es un caso típico así, es lo que yo haría. Hola, nada, felicitarte por la charla, aunque debo decirte que no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho. Yo soy miembro del board europeo del grupo de litiasis y la verdad es que las guías europeas van dirigidas a una globalidad de servicios de urología o de nefrología que tienen diferentes realidades, con lo cual son genéricas y lo que marcan son pautas de actuación para que casi todos los centros tengan una pauta. Con respecto, por ejemplo, a lo que has comentado de la hipercalciuria, dice la guía, no diferencia en los tipos de hipercalciuria que se evalúan, y estoy de acuerdo contigo, pero a mí mi pregunta va dirigida a ¿por qué no se diferencia la hipercalciuria en las guías europeas? ¿Hay alguna diferencia entre diagnosticar una hipercalciuria renal y una absortiva en este momento, siguiendo la línea que ha marcado la escuela americana? Los urólogos, yo tampoco estoy de acuerdo en que no tratemos metabólicamente al paciente. Desde hace muchos años, desde la escuela americana, la europea, incluso la española, somos nosotros los que tratamos metabólicamente al paciente. Los nefrólogos adultos son los que se han separado del tratamiento de esos pacientes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tratas tú una hipercalciuria o por qué necesitas saber los diferentes tipos de hipercalciuria para establecer diferentes tratamientos? Bueno,
Gracias, Alberto. Es el presidente de la Española de Litiasis, de urología. O sea, mucha presión la pregunta aquí. De un urólogo que sabe bastante del tema. Bueno, a ver, yo creo que, bueno, la guía europea sí que es verdad que es genérica, sí que es verdad que tiene que ir enfocada a todo el mundo, pero sí que no es menos cierto que en las guías oncológicas de cáncer de próstata o de cáncer de vejiga, creo que no hay esos fallos tan de bulto. Creo que no especificar el tipo de litiasis es un fallo, para mi gusto, importante, no tiene nada que ver un cálculo con el otro, absolutamente nada. Es que si podríamos incluir el monohidrato y el ácido úrico casi en un grupo y el dihidrato y la hepatita en otro y no mezclar el monohidrato y el dihidrato. Y respecto a la hipercalciuria, pues todo depende del valor de hipercalciuria que tenga, si es severa, si no es severa, que también es otro tema a hablar. En teoría es límite de 200, 250, incluso alguna serie o algún trabajo dice 300 miligramos por 24 horas. Para mi gusto es un riesgo altísimo. Probablemente habría que hacer pues ya lo que hizo Curhan o volverlo a hacer, revisar un montón de estudios metabólicos y poner el límite en 150, que es cuando verdaderamente creo que sube el riesgo litiásico. Una hipercalciuria, para mi gusto, absortiva, no suele tener unos valores muy salvajes para mi punto de vista. Muchas veces las hipercalciurias, con lo cual son relativamente fáciles de tratar. Si no son muy intensas o están por debajo de 200 o 250, probablemente con una maniobra dietética, reduciendo la sal y que coman un poquito mejor, se reducirá y tampoco hace falta investigar mucho más si se controla. La renal muchas veces se manifiesta con un aumento de la PTH sutil, pequeño, pero tienes un cierto grado de hiperparatiroidismo que no suele ser un primario, que puedes tener un pequeño, a veces o no, déficit de vitamina D y al compensar, al añadirle vitamina D a ese paciente, compensa la hipercalciuria. Yo me basaría más que la causa del tipo de hipercalciuria en la severidad de la hipercalciuria. Si tenemos una hipercalciuria muy severa, pues habrá que darle una tiacida. Si no, y distinguiría fundamentalmente en la hipercalciuria resortiva, que se diagnostica, para mi gusto, poco, que el que lo hizo un artículo muy bueno fue un español de Granada, Arrabal, y creo que ahí sí que hay que tratar la hipercalciuria resortiva. Para mi gusto es mucho más importante que distinguir entre una renal o una absortiva, que al final puedes dar una tiocida y hacer un consejo dietético y ya está. Pero en la resortiva tienes que dar un tratamiento al hueso que es diferente de las otras dos, para mi gusto. Entonces, ¿estás de acuerdo que no es necesario diferenciar el tipo de hipercalciuria? La resortiva la diagnosticas por HPT, por un hiperparatiroidismo, pero entre lo que es la renal y la absortiva, el tratamiento va a ser el mismo. Sí. Sabemos en la absortiva que la restricción dietética es discutida y sabemos que al final vamos a acabar dando una tiacida, con lo cual realmente las guías en lo que se basan es que diferenciar la etiología de la hipercalciuria no es necesario porque vas a acabar dando el mismo tratamiento. Con lo cual, si no vas a hacer una restricción dietética, que está muy discutida en la literatura últimamente, pues realmente el tratamiento de una hipercalciuria probablemente va a ser la tiacida, si no responde a las medidas generales, que estoy completamente de acuerdo contigo. Y respecto a lo que has comentado de los tipos, de por qué no habla del tipo de litiasis, porque cuando haces un estudio metabólico de la litiasis puedes hacer dos cosas, o enfocarlo por el tipo de litiasis que tiene el paciente, o lo puedes enfocar por el tipo de alteración metabólica que tiene. Las guías se centran casi siempre en el tipo de alteración metabólica porque suponen que no solamente has analizado el cálculo, sino también has hecho un estudio metabólico. Esa es la explicación de por qué no se centra en el tipo de litiasis. Estoy de acuerdo contigo que dependiendo del tipo de litiasis a nosotros nos orienta, pero siempre tienes que demostrar con un estudio metabólico qué alteración metabólica tienes y a partir de ahí establecer el diagnóstico del tratamiento. Con respecto a la pregunta que hacía el compañero, habitualmente, es decir, puede haber un paciente con recurrencias litiásicas, con calcio normal, pero hay otros muchos factores. La etiología de litiasis es multifactorial y en muchas ocasiones vemos pacientes con litiasis recidivantes que le hacemos un estudio metabólico y que es normal. Probablemente es debido a una baja ingesta líquida, pérdidas de líquidos, es decir, en muchas causas es realmente multifactorial. El estudio metabólico nos ayuda a diagnosticarlo y a poner un tratamiento, pero muchas veces el paciente sigue recidivando a pesar del tratamiento porque hay otros factores que también influyen. Gracias. Gracias.
Hola, bueno, enhorabuena por la charla. Entiendo que tiene que ser difícil enfrentarte con todos los nefrólogos. Mira, mi pregunta es muy facilita. ¿Tenéis experiencia con el fármaco, con el nuevo fármaco, que es una combinación de bicarbonato y citrato? ¿El Simnayal? Sí. Sí, bueno, yo personalmente tengo pendiente de incluir un par, pero tengo experiencia, hay poca experiencia en España. Me parece que hay un póster en este congreso, se presentan 8 pacientes o algo así. Nosotros tenemos uno. La experiencia, uno es muy mala de contar, pero no significa nada. Pero la experiencia, al menos con esa paciente, ha sido espectacular. Tenía una acidosis incompleta bastante severa porque hacía nefrocalcinosis, hacía calcificaciones en los túbulos distales y la verdad que no lo hemos, eso no se elimina, eso sigue teniendo la nefrocalcinosis y siempre la va a tener, es muy difícil que eliminarla, pero sí que es verdad que ha dejado de formar cálculos nuevos, esas calcificaciones tubulares han dejado de crecer dentro de la vía urinaria y la verdad que está completamente estable. Le ha bajado la calciuria, le ha subido sorprendentemente la citraturia y le han bajado los marcadores de resorción ósea, lo cual estoy yo bastante impresionado. Y era una paciente que tenía con una calca, que es citrato potásico normal, y además le había añadido fitato, pero no toleraba por vía digestiva tanta dosis de acalca, se la fui subiendo paulatinamente y no la toleraba y de ahí el cambio. Y la verdad que le ha ido muy bien. Gracias. Bueno, ya estamos fuera de tiempo. Damos por cerrada la mesa. No, gracias.